Bien, ahora vamos a estudiar el curso de física, un curso bastante importante debido que es el estudio de todos los fenómenos que se producen en la naturaleza, pero para ello necesitamos una herramienta poderosa, que son las matemáticas. Sin el dominio de las matemáticas como la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría, no podríamos desarrollar ni entender a plenitud este curso de física, ¿no? Es por eso que necesitamos esos conocimientos previos y ya enfocarnos en sí en las leyes que rigen pues los fenómenos que se producen en la naturaleza. Es por eso que vamos a definir a la física de la siguiente manera, ¿no? Entonces la física obviamente es una ciencia, ¿no? Es una ciencia experimental que estudia los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Bien, entonces la física estudia pues los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza, estudia pues su comportamiento y las interacciones entre la materia y la energía en el espacio y el tiempo. Entonces, todo ese estudio lo va a tener que establecer en una ley. Entonces, estableciendo las leyes que lo rigen, ¿no? Bien, entonces tenemos los fenómenos naturales y entonces la física va a estudiar esos fenómenos y va a establecer qué leyes rigen dichos fenómenos. Y todo esto lo hace en beneficio de la humanidad, ¿no? En beneficio entonces de la humanidad. Listo, ahí tenemos el concepto o la definición de física. Aquí observamos esta palabra que la vamos a utilizar o es el objeto del estudio de la física, ¿no? Lo que denominamos fenómeno. ¿Qué cosa es un fenómeno? La palabra fenómeno está relacionado con cambio. Todo lo que cambia en la naturaleza lo va a estudiar la física. Pero es un cambio de tipo físico. Hay cambios biológicos, hay cambios químicos. Nosotros en la física nos vamos a concentrar en los fenómenos físicos. Cambio, variación, transformación. Todo eso lo estudia la física. Entonces, necesitamos saber qué es un fenómeno físico. Poco a poco vamos entendiendo palabra por palabra para poder ya entrar
de fondo con las leyes que rigen a los fenómenos. Bien, entonces el fenómeno físico es todo cambio que ocurre en la naturaleza, ¿no? Pero ese cambio, todo ese cambio que ocurre en la naturaleza es sin alterar la parte molecular. La parte molecular de las sustancias. Eso es un fenómeno físico. Por ejemplo, podríamos estudiar la caída de una pequeña piedra. Ese es un fenómeno físico, porque se va a producir muchos cambios. Por ejemplo, si este es el suelo, hay un cambio de la posición. Inicialmente estaba por acá, digamos la posición 1 o inicial. Digamos a 10 metros, lo soltamos y entonces cambia la posición al cabo de un tiempo. Ya lo tendríamos aquí en el suelo. Entonces ha cambiado la posición inicial, final. Ahí se produce un cambio. Si lo soltamos, ahí la velocidad es cero, no tiene velocidad. Cuando cae, ya tiene una cierta velocidad. También hay un cambio de la velocidad debido a una aceleración de la gravedad. Entonces todo ese fenómeno de una simple caída tiene una caída de una piedra, digamos, tiene una particularidad, que esta piedra no deja de ser piedra al final, ¿no? Aquí es una piedra, aquí sigue siendo una piedra. Ese fenómeno lo llamamos físico, porque no se está alterando la parte molecular. ¿Qué cosa está alterando? La posición, la velocidad, el tiempo, ¿no? Aquí el tiempo, digamos, tiempo inicial, transcurre un cierto tiempo, tiempo final. Entonces hay un cambio, todo cambio, hemos dicho que estudia la física o lo denominamos fenómeno. Cambia el tiempo también. A ver, vamos a ver otro tipo de cambio que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña madera, a ver, tenemos una madera, vamos a someterlo a fuego, a ver, una velita tal vez, y entonces esta madera al cabo de un tiempo, debido al fuego, va a dejar de ser madera. De repente se va a transformar, va a haber cambios, sí, se va a transformar o va a cambiar y ya podría ser trozos de carbón, ¿no? Trocitos de carbón o quizás ceniza, ¿no? Quizás se ha consumido, ha habido una reacción, ha habido un cambio, una transformación y todo ha cambiado a de repente ceniza o quizás a carbón. Pero este cambio, en comparación con este otro cambio o este fenómeno, es diferente, ¿no? Aquí ya cambia la parte molecular, es decir, la madera ya no, al estar en presencia del fuego,
ya cambia, ya no es madera, ya se convierte en otra sustancia, como es el carbón o la ceniza, ¿no? Es más, ¿no? Ya es irreversible, ¿no? En cambio acá no. Entonces, este tipo de fenómenos, este tipo de cambios es lo que va a estudiar la física, este cambio. Entonces, queda claro un fenómeno físico. Y así en la naturaleza se va a producir muchos fenómenos. A ver, por ejemplo, acá tengo un pequeño gráfico. A ver, ¿qué fenómenos podríamos apreciar en la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos una partecita, ¿no? Al que le llamamos la naturaleza, ¿no? Tenemos un río que viene de las nevadas de o de las alturas de este nevado o cerro, y se produce el fluir del agua, ¿no? Al que llamamos río. Por este lado también tenemos fluyendo el agua, de repente en una laguna, un lago, se almacena, rebalsa, sigue cayendo. Entonces vemos diferentes cambios, en este caso con el agua. Tenemos una persona que tiene tal vez una pelota, podríamos verlo, y lo va a soltar, ¿no? Entonces, muy similar al ejemplo anterior, aquí también se va a producir un fenómeno. También podríamos, podríamos tener el cambio, un fenómeno, con un ave, ¿no? Por ejemplo, lo puedo tener por acá, una pequeña ave que va volando, lo veo, lo diviso en esa posición, al rato ya lo veo por acá, un poco más grande, y al rato lo puedo ver encima mío. Y entonces, ¿qué está cambiando ahí? Obviamente, ahí está cambiando la posición. Está cambiando la posición. De repente está cambiando la velocidad. Y entonces se produce un fenómeno, ¿no? El vuelo de esa paloma es un fenómeno. Por ejemplo, aquí podemos apreciar un nevado. En este nevado, a ver, acá tenemos un nevado. Es decir, es agua en forma de sólido, hielo, ¿no? Entonces acá tenemos el agua en forma de sólido, al que llamamos hielo. Y con la presencia del sol, aquí tenemos de repente el sol como fuente de todas las transformaciones. Todo lo que se transforma es debido a esta fuente que es el sol. Entonces, el sol lo que nos brinda llega a la naturaleza en forma de calor. Aquí tenemos el calor. Llega y entonces este nevado o agua en forma de hielo, en forma del estado sólido, por el calor, por el cambio de la temperatura, pasa a ser líquido. Y ese líquido es lo que discurre, fluye a través de esta, a través de este río, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio. Está pasando una sustancia, al que llamamos agua, del estado sólido. Por acá ya lo tenemos en estado líquido. Hay una transformación. También podríamos apreciar otro tipo de cambio, otra variación, otra transformación. El sol calienta. Aquí tenemos agua estancada
y empieza a un fenómeno al que llamamos la evaporación. Aquí se va a evaporar el agua. Y entonces, ¿qué tipo de transformación, cambios está sucediendo o fenómeno? Que el agua, de lo que es líquido, está pasando a un estado gaseoso. Y seguramente está formando también las nubes. Aunque las nubes necesitan grandes masas de agua, viene de los océanos. Lo arrastra el viento y llega a esta parte, digamos de la parte sierra, ¿no? Por los cerros que tenemos ahí. Entonces todo es cambio, todo es transformación. Esta pelotita, como ya lo hemos explicado, está en esta posición. Ahí está. Lo suelta, va a caer. Cae. Y ya lo vamos a tener por acá. Y entonces, ese fenómeno de la caída también estudia la física. Va a estudiar la física, todo su comportamiento. Si solamente lo suelta, ¿qué va a pasar? Va a caer en línea recta, de manera vertical. Ya, ese es su comportamiento. De repente no quiere soltarlo, de repente lo va a arrojar. Entonces su trayectoria ya va a ser diferente. De repente, de esa manera. Entonces, ya eso lo cambia todo. Este es un movimiento vertical y este ya sería un movimiento, digamos, parabólico. Entonces, ese comportamiento lo va a estudiar la física. Bien, entonces hay un montón de cambios, de fenómenos que se va produciendo en la naturaleza. Entonces, todos esos cambios va a tener que estudiar la física, ¿no? ¿Qué cosa ha cambiado? Aquí ha cambiado la posición, ha cambiado el tiempo. También puede cambiar la velocidad por acá, ¿no? Velocidad inicial, y acá llega con una cierta velocidad final, igual por acá, ¿no? Entonces hay cosas que están cambiando. Entonces la física, al ser una ciencia experimental, tiene que medir todos los cambios, todos los fenómenos. Entonces, aquí debemos de establecer que se produce muchos cambios, diversos cambios, ¿no? En la naturaleza. Entonces, al ser la física una ciencia experimental, ¿qué tenemos que hacer para poder estudiar su comportamiento, la interacción de la materia con la energía fuente que vendría a ser el Sol? ¿Qué tendríamos que hacer? Debemos medir todo fenómeno o cambio debe ser medido. Esa es la premisa. Todo tenemos que medir para establecer el grado de cambio de cada fenómeno. Tenemos que medir. Bien, entonces queda claro
ya con el gráfico, el objeto de la física, ¿no? Es el estudio de los fenómenos físicos, porque estos cambios que vemos no se altera la parte molecular. El agua en forma de hielo no deja de ser agua, sigue siendo agua. En estado sólido sí, pero no deja de ser agua, ¿no? Se vuelve líquido y sigue siendo agua. Se vuelve vapor, por eso decimos vapor de agua, ¿no? Entonces, esos cambios son los que vamos a estudiar en este curso muy importante al que denominamos física, ¿no?